La sociedad es la agrupación de varias personas que mediante un contrato se unen para la común realización de un fin lucrativo, crean un patrimonio específico y adoptan una de las formas establecidas por la ley. Esto de acuerdo a lo que nos dice Edmundo Vázquez Martínez, que es una sociedad, eh, conforme a lo establecido en la ley, hace mención por lo que establece el artículo 10 del Código de Comercio en Guatemala, que nos da los tipos de sociedades que se aceptan aquí en nuestro medio. De acuerdo a los tipos de sociedades, encontramos la sociedad colectiva, que gira bajo una razón social. Los socios tienen una responsabilidad solidaria, ilimitada y mancomunada en virtud de las obligaciones que son contraídas por la sociedad o por la empresa. La segunda clase de sociedad es la comandita simple. Está formada por dos clases de socios, que es el comanditado y comanditario. Los socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales. Tienen el uso de la razón social y la dirección del negocio. Y los socios comanditarios tienen responsabilidad ilimitada al monto de sus aportaciones. Cuando hablamos de los tipos de sociedades, pues está la sociedad de responsabilidad limitada. La responsabilidad únicamente se contrae al importe de cada socio que éste haya entregado a la sociedad. El número máximo de socios no podrá exceder de 20. La sociedad en comandita por acciones es aquella en la cual uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales, y uno o varios socios tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que ha suscrito. También de esa forma los socios de la sociedad anónima. En los tipos de sociedades tenemos por siguiente a la sociedad anónima. Su capital está constituido y representado por acciones. Los accionistas responden a las obligaciones sociales hasta el monto de sus respectivas suscripciones. El capital de esta sociedad se va a dividir en tres. El primero es el autorizado, que es la suma máxima que se puede dar por autorizado a una sociedad. El suscrito, que está conformado por la suma de los contratos de suscripción, que de acuerdo a lo que establece el Código de Comercio, pues deben al momento de suscribirse en acciones, es indispensable pagar por lo menos un 25% de su valor nominal, y el capital pagado, que es la entrega de efectivo u otros bienes. El capital inicial de la sociedad, pues debe ser por lo menos de 5,000 quetzales. Seguido está la sociedad de emprendimiento. Esta sociedad fue creada con la intención de impulsar la formalización de los emprendimientos a través de trámites menos rigurosos y costosos, en comparación con la inscripción de las sociedades que ya están establecidas. Esto de acuerdo también al decreto 20-2018 del Congreso de la República, que es el decreto de la sociedad de emprendimiento, el cual también hace unas modificaciones a nuestro Código de Comercio. Las acciones son una parte alícuota del capital de una sociedad anónima y están representadas por certificados o títulos que servirán para acreditar la calidad y los derechos de los accionistas. Al hablar de acciones, también estas se dividen en varios tipos. Vamos a tener principalmente las comunes o corrientes. Estas acciones pues alcanzan dividendos después de distribuido el valor de uno de los dividendos de las acciones preferentes. Las acciones preferentes, estas son de voto limitado, pero tienen preferencia en cuanto a liquidación de la sociedad, dividendos acumulativos y no acumulativos, dividendos con participación y sin participación. También tenemos las acciones con valor nominal. Las acciones con valor nominal, el valor nominal de una es la cantidad que se fija, ¿verdad? De conformidad a lo que está en la escritura constitutiva. Y pues sin valor nominal, pues en alguna oportunidad se colocan acciones con valor superior al nominal,
En algunos países es ilegal. En nuestro medio, pues a la sociedad anónima también se le prohíbe, de acuerdo al Código de Comercio, emitir acciones por una suma menor a su valor nominal. Siguiendo con los tipos de acciones, tenemos las nominativas, que son las que consignan el nombre del propietario y al portador, que esa es pues una característica de la sociedad anónima, porque se acostumbra a emitir estas acciones de conformidad a costumbres, ¿verdad? Son trasladadas conforme a... Cuando nos referimos a la legislación, en Guatemala, el marco legal establecido es el Código de Comercio. En su artículo 10, el Código de Comercio hace mención sobre las sociedades que están reguladas en nuestro país, iniciando con la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad de emprendimiento. La legislación, en su artículo 14 del Código de Comercio, nos habla sobre la personalidad jurídica. La sociedad mercantil está constituida con las disposiciones del Código de Comercio e inscrita en el registro mercantil, pues va a tener una personalidad jurídica propia, distinta a la que tienen los socios que la conforman. El artículo 15 nos habla de la legislación aplicable. En este caso, las sociedades mercantiles se van a regir por lo que, está estipulado en el presente Código de Comercio y también por las estipulaciones de la escritura constitutiva. El artículo 16 nos habla de la solemnidad de la sociedad y la constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyen, incluyendo prórrogas, aumentos, reducción de capital, cambio de razón social, disolución, fusión, se hará constar en la escritura pública. Un saludo a cada uno de ustedes. Continuando con el tema de lo que son las sociedades en Guatemala, yo les quiero platicar un poco acerca de lo que son los dividendos. Lo que para las sociedades de personas son la repartición de las ganancias, para las sociedades de capital o las empresas de capital, como lo puede ser una sociedad anónima, se le conoce como dividendos. Pues los dividendos no son más que la repartición de las ganancias de los beneficios económicos que genera la empresa periodo tras periodo para sus accionistas, para las personas que invierten dinero en estas sociedades y por lo cual tienen derecho a recibir beneficios económicos. Esto depende de qué acción hayan comprado, o sea, depende de cómo esté constituido como tal las acciones en la escritura constitutiva de la sociedad. Por ejemplo, pueden existir dos tipos de acciones, es decir, las preferentes y las ordinarias. Dependiendo de qué tipo de acción haya adquirido el accionista, así dependerá de los beneficios económicos que éste recibirá a través de los dividendos. Para que podamos entender de una manera correcta cómo funcionan y qué son los dividendos, hay aspectos claves que nos ayudarán a comprenderlo. Estos aspectos son las fechas claves para los dividendos. En estas fechas tenemos la fecha en que son declarados, la fecha del registro de accionistas y la fecha de pago. La fecha en que son declarados se refiere a la fecha en la cual los directores, el gobierno de la entidad o el ente encargado toman la determinación de pagar un dividendo. En este momento se crea la obligación dentro de la empresa para poder cancelar a los accionistas su participación en los dividendos. Cuando una persona compra una acción, de por sí ya tiene un derecho de poder ser beneficiado de las ganancias que esta entidad genera. Después tenemos la fecha del registro de los accionistas y esta fecha debe ser posterior a la fecha en que son declarados los dividendos y debe de ser anterior al pago. Su objetivo es determinar la lista de accionistas que recibirán dividendos. Si la firma cuenta con muchos accionistas, es necesario conceder un término prudencial para determinar el número de accionistas que recibirán este beneficio. Y después tenemos la fecha de pago. Y la fecha de pago no es más que para que pueda dar el tiempo a la preparación de los cheques, para que se pueda preparar de qué manera se le hará llegar el beneficio, de qué manera se le solventará la obligación la obligación para la entidad y de los beneficios para las personas que son accionistas de la entidad recibirán su pago
de los dividendos, de los beneficios económicos que la entidad genera. Y haciendo de nuestro conocimiento de lo que son los dividendos y de las fechas claves que se necesitan para que estos dividendos puedan hacerse efectivos, ahora tenemos esta clasificación de los dividendos, que no es más que la clasificación en que estos dividendos se pueden hacer efectivos a los dueños de las acciones. Por ejemplo, tenemos los dividendos numerarios, que es la forma más corriente y más normal en que se pagan los dividendos. Es cuando se le otorga un cheque al dueño al dueño de la acción, al que va a recibir estos beneficios económicos. Se podría decir que es la manera más líquida de poder solventar nuestra obligación de darle los dividendos a este accionista. Después tenemos el certificado o promesa de dividendos, y no es más que cuando la entidad carece de flujos de caja, o en sus cuentas bancarias pues no tiene ahorita la liquidez necesaria para poder solventar en este momento esa obligación. Entonces se le hace un documento en el que se le dirá que en fecha determinada se le hará efectivo sus dividendos, que él recibirá sus beneficios económicos en una fecha determinada. Después tenemos los dividendos pagados en acciones, y esta es una muy buena manera de que la entidad se hace de más capital, porque derivado de las ganancias se le da acciones al accionista, y estos dividendos pues ya se convierten en suman al capital de la sociedad como tal. Y después tenemos los dividendos en especie, que se acuerda con el accionista en que no se le recibirá de una manera efectiva o monetaria, sino que se le recibirá en otro tipo de bienes o en otro tipo de instrumentos financieros. Respecto a la asociación o relación con las NIF plenas o NIF para pymes, con lo que es la constitución de sociedades y valoración de acciones y dividendos, pues nos referimos en cómo afecta la forma en que las sociedades deben de presentar y medir sus activos, pasivos y capital y resultados. Pues prácticamente es cómo deben de hacer estos registros contables, ya que estas normas no tratan sobre el proceso legal o administrativo que debe de llevar la constitución o valoración de acciones y dividendos. Ahora bien, la relación de las normas con el tema que estamos abordando, pues en primer lugar tenemos la NIF número 1, que es sobre la adopción de las normas internacionales de información financiera. Pues si una empresa decide adoptar las NIF completas al constituirse, pues debe de seguir los lineamientos de esta norma, pues las cuales puede ser la relación con el capital social, la emisión de acciones o los activos aportados por los socios. Como segunda norma tenemos lo que es la NIF para pymes en su sección número 3, que es sobre la presentación de estados financieros. Pues esta norma, sus requerimientos generales para la presentación de los estados financieros incluye la forma en que la empresa debe de registrar sus activos, pasivos, patrimonio y estado de resultados. Aunque esta norma, digamos que es un poco más sencilla porque simplifica varios de los requisitos a comparación de la NIF plenas, pues es necesario realizar una clara separación de los fondos aportados por los socios en el capital social, las reservas o los pasivos. Es decir, que hay que reflejar adecuadamente cómo se está llevando la constitución de la sociedad. Ahora bien, con respecto a la NIF 9, que es sobre los instrumentos financieros, pues esta norma tiene relación con el tema que estamos llevando, ya que las acciones son instrumentos de capital. Entonces, por lo tanto, la valoración de las acciones debe ser clasificadas como instrumentos de patrimonio o instrumentos financieros de deuda. También las acciones de una sociedad pueden ser clasificadas como activos financieros a valor razonable
dependiendo de su naturaleza. También existe una relación con la NIF 10, que es sobre los estados financieros consolidados. Esto en el caso de que una empresa sea parte de un grupo, ya que implica de que si una empresa adquiere otra, pues debe integrar sus estados financieros, lo que puede influir en cómo se valoran las acciones de la empresa adquirida. Ahora bien, con la NIC 1, que es sobre la presentación de estados financieros, pues esta norma abarca mucho más y tiene mayor relación, ya que establece los principios fundamentales para la presentación de los estados financieros con el objetivo de que sean transparentes, comprensibles, comparables y útiles para los usuarios. La NIC 1 requiere la presentación de un juego completo de estados financieros, pero en este caso los estados financieros que tienen mayor relación con las secciones es el balance general o el estado de situación financiera, donde debe demostrarse de manera clara lo que es el patrimonio neto y el desglose o composición de este y detallar los elementos del capital social. Es por ello de que es importante resaltar lo que es el capital social y el patrimonio neto, ya que el capital social debe de mostrar el capital social emitido, es decir, el número de acciones suscritas, pagadas o autorizadas, así como su valor nominal, si es que implica esto, ¿verdad? Y de igual manera, esta información es clave para conocer el financiamiento inicial de una empresa. Con respecto al patrimonio neto, pues la norma requiere que las empresas dentro de su contabilidad desglosen el patrimonio neto en categorías específicas, tales como el capital social, utilidades retenidas y otras reservas o la reserva legal. También deben de revelar, ¿verdad? Cualquier movimiento que pueda existir dentro del patrimonio neto, es decir, que si hubiera alguna emisión de nuevas acciones o un nuevo aporte por parte de los socios o la distribución de dividendos, pues hay que reflejarlo dentro de la contabilidad. La información a revelar en los estados financieros es muy importante, ya que garantiza la transparencia y la correcta interpretación de los estados financieros de una sociedad. Existen ciertos aspectos claves que deben ser revelados en los estados financieros para asegurar que los usuarios de la información financiera puedan comprender de una buena forma la situación financiera de la empresa. Esto especialmente al principio de las operaciones de la empresa, es decir, cuando se realiza o se constituye el capital social o cuando se realiza lo que es la reserva legal o las inversiones iniciales u otros aspectos relacionados a la constitución de la sociedad. Dentro de la información a revelar en los estados financieros, tenemos en primer lugar lo que es el capital social, el cual representa el valor de las acciones emitidas al momento de la constitución de la sociedad. Esto debe de ser a detalle para asegurar que los usuarios de la información financiera puedan entender el nivel de funcionamiento inicial que tiene la empresa. Dentro de esta información a revelar debe de ir lo que es el monto total del capital social, el número y tipo de acciones emitidas, los valores nominales de las acciones si corresponden y el número de acciones autorizadas, suscritas y pagadas. Ahora bien, con respecto al patrimonio neto, las sociedades deben de
presentar o revelar un desglose de su patrimonio neto, como lo describíamos anteriormente. Con respecto al movimiento en el patrimonio neto durante el periodo, es decir, que acá debe de revelar si existen aportes adicionales de los socios o existe la emisión de nuevas acciones o la distribución de dividendos. Y con respecto al detalle a la reserva legal, pues el Código de Comercio indica que existe una reserva obligatoria para las sociedades anónimas, por lo tanto hay que revelar esta información. La información a revelar sobre la valoración de acciones debe de ser la descripción de las características de las acciones emitidas, es decir, si son acciones ordinarias o preferentes y los derechos que confieren estas acciones, tales como el derecho a voto o el derecho a dividendos. Y si las acciones son negociables en el mercado de valores o si se emiten en mercados privados. Y la información a revelar respecto a los dividendos eh, puede ser el monto total de los dividendos, ya sean declarados, divididos o propuestos. También el impacto que traen estos dividendos, el monto total que ha sido pagado sobre los dividendos dentro del periodo y la forma en que se distribuyeron, es decir, si en efectivo o en acciones, y el impacto que tiene, ¿verdad?, en el patrimonio neto, mostrando cómo se distribuyen las utilidades retenidas. Les voy a presentar un caso práctico de la apertura contable de una sociedad colectiva. En este caso dice, Teodoro, Mario y Enrique constituyen el 1 de julio del 2024 la sociedad colectiva que lleva su nombre, financiado por partes iguales, con un capital de 90,000 quetzales, que es entregado de la siguiente manera. Como podemos observar, cada socio realizará diferentes aportaciones, haciendo un total de 30,000 cada aportación de cada socio. Este, la aportación que hará cada socio lo irá haciendo en distintas fechas. No lo hará de un solo, como podemos observar el caso de Teodoro. En julio aportará efectivo, en septiembre un vehículo valorado en 3,000 y en noviembre nuevamente efectivo. De igual forma, Mario realizará sus aportaciones en distintas fechas y Enrique de igual forma realizará sus aportaciones en distintas fechas. Este, este ejercicio nos pide realizar los registros contables, balance de saldos y estados financieros, que en este caso es el balance general. Y ahorita vamos a ver cómo es el registro contable de la apertura de esta sociedad. Los registros contables quedarían de la siguiente forma. Por ejemplo, la partida 1 quedaría en la fecha 1 de julio, que es en la fecha en que se está aperturando la sociedad. Como cada socio quedó estipulado en la escritura constitutiva de que aportará 30,000 de capital para la sociedad, pero lo irá realizando en diferentes fechas. Entonces, por esa razón se le carga la cuenta aportación de los 3 socios por el total que aportará al final. Y conforme vaya abonando capital en distintas fechas, ahí se va a ir reduciendo esta cuenta promesa o cuenta aportación que estamos cargando ahorita. Y de igual forma abonamos la cuenta capital de cada socio, que es el capital total que tendrá en la sociedad. En el registro número 2, que es de igual forma a fecha 1 de julio de 2024, nos damos cuenta de que Mario, Teodoro y Enrique aportaron a la sociedad efectivo, cada uno por 20,000 quetzales. Entonces, por esa razón cargamos caja y bancos, porque ahora la sociedad ya tiene esa cuenta, caja y bancos, el efectivo que los socios están aportando ya es parte de la sociedad ahora. Entonces, por esa razón estamos cargando caja. Y de igual forma abonamos la cuenta aportación o promesa de cada socio, porque ahorita están abonando una parte del capital que han prometido. Entonces, por eso cada vez que abona un socio algo de capital, va a ir disminuyendo la cuenta promesa que tenían al inicio, la que se creó al inicio.
De igual forma, en el registro número 3 nos damos cuenta de que Mario aportó mercaderías en agosto por valor de 8,000 quetzales. De igual forma, vamos reduciendo la cuenta promesa que él tenía al inicio por los 8,000 para que al final únicamente se queda con el capital total aportado a la sociedad. De igual forma, en el registro número 4, Teodoro aportó vehículos a la sociedad y Enrique, mercaderías. De igual forma, como habíamos dicho al principio, se va a ir reduciendo esa cuenta aportación que nació al principio para que al final únicamente quede el total del capital que aportará cada socio a la sociedad. En el registro número 5, que es en la fecha de 1 de octubre de 2024, el socio Mario está aportando efectivo por un valor de 2,000 quetzales. Y nos damos cuenta de que esta es la última aportación de Mario, ya que con estos 2,000 quetzales completó el capital que había prometido aportar, que era de 30,000 quetzales. Entonces, en este registro contable queda eliminada su cuenta aportación o promesa que nació al principio cuando se constituyó la sociedad y ahora únicamente queda el capital total aportado que tiene este socio en la sociedad. De igual forma, en el registro número 6, Teodoro aportó a la sociedad efectivo y Enrique vehículos. De igual forma, en el ajuste número 7, que es en febrero del 2025, Enrique realiza su última aportación, que es en efectivo, por 3,000 quetzales. Y al final de todo esto, ya todos los socios cumplieron con la promesa que tenían de aportar hasta llegar al total de 30,000 quetzales. Y por ende, entonces, cada socio ya quedó únicamente con el capital total, que es de 30,000 quetzales, aportado a la sociedad. Ahora tenemos el balance de saldos de esta sociedad, que está integrado por caja y bancos, inventarios de mercaderías, vehículos. Estos activos son los que los socios, cada uno de los socios aportó a la sociedad. Por ejemplo, si los 3 socios aportaron efectivo, hace un total de 72,000 quetzales, que ahora tiene la sociedad en efectivo, y mercaderías por un valor de 13,000 y vehículos por un valor de 5,000. Esto es de las aportaciones de cada socio. Y de igual forma tenemos en el lado del acreedor la cuenta capital de cada socio, que es el capital total que tiene cada socio en la sociedad. Por último, tenemos el balance general de esta sociedad, el cual nos muestra la situación financiera de esta sociedad ahorita que está iniciando sus operaciones. En este caso podemos observar que tiene activos no corrientes, que son los vehículos, activos corrientes, que es el efectivo que tiene, y las mercaderías que tiene esta sociedad. Y de igual forma el patrimonio, que está compuesto por el capital total que cada socio ha aportado a la sociedad. En este caso es pequeño porque como apenas está iniciando sus operaciones. Y a medida en que vaya operando va a ir creciendo este balance de situación general.